Llevas un tiempo operando con Darwin X0 y si no es así y estás interesado, abajo en la descripción de este vídeo y en el comentario fijado te dejo un link de registro con un descuento de 20 euros en el alta de servicio. Pero estoy seguro de que en algún momento te has preguntado cómo podrías subir el multiplicador, el dichoso multiplicador. Este es el vídeo que estabas esperando. Disclaimer y empezamos. Seguramente ya estás familiarizado con el ratio bar o el más comúnmente llamado multiplicador. Este valor es el que usará tu motor de gestión de riesgo para replicar las operaciones de tu cuenta virtual de trading. El apalancamiento o lotaje con el que replique el Darwin tu operativa dependerá, por tanto, del riesgo mensual que estés asumiendo. Este ratio bar o multiplicador puedes verlo en la pestaña Darwin Live Trades, que está abajo a la izquierda del panel principal de tu Darwin. Este gráfico, por cierto, solo podrás verlo tú. Es decir, si tu multiplicador está en 1 por 0,50, significa que por cada un lote que abras en tu cuenta de trading, el MGR replicará solo 0,50 lotes en tu Darwin. En otras palabras, estará reduciendo a la mitad la posición del Darwin. Y esto porque el MGR pretende ajustar el riesgo mensual del Darwin a un 6,5% bar. Si tu multiplicador está en 1 por 2, pues igual. Por cada un lote abrirá el doble de la posición en el Darwin. De modo que... ¡Menos rollos! ¡Que eso ya lo hemos visto! Bueno, venga, te dejo el vídeo donde explicábamos eso por aquí arriba, por si no lo vistes. Para medir el riesgo, DarwinX usará los últimos 45 días de operativa que hayas realizado a través del VAR, el cual podemos consultar en la penúltima sección de la pestaña Análisis de la estrategia. Si tu operativa tiene menos de 45 días, DarwinX usará los datos de que disponga. Pues bien, todo esto que te he contado significa que cuanto mayor sea el ratio bar que estés asumiendo, menor será tu multiplicador. Y cuanto menor sea el ratio bar que estés asumiendo, mayor será tu multiplicador. Pero, ¿cómo podemos modificar este ratio? ¿En función de qué parámetros determina Darwin X0 que estás asumiendo mayor o menor riesgo a través del bar? Pues son principalmente 5. 1. Número de operaciones durante 45 días. Seguro que estás de acuerdo conmigo en que estaremos asumiendo mayor riesgo si hacemos 3 operaciones diarias que si hacemos solo una. 2. Distancia del stop loss. Aquí normalmente hablamos de distancia desde la apertura de la operación hasta la máxima pérdida permitida en pips. Sin embargo, en realidad lo que se tiene en cuenta es la máxima exclusión negativa que se asume en algún momento dado de la vida de la operación en porcentaje de dinero con respecto al balance de nuestra cuenta, es decir, del equity. Esto puedes monitorizarlo en la sección de máximas exclusiones positivas o negativas de la pestaña Análisis de la estrategia, es decir, el tamaño de las barras rojas, las de las pérdidas. Cuanto mayor sean estas barras, mayor habrá sido el riesgo que hayamos estado asumiendo en algún momento de la operación, independientemente de que la operación terminase cerrándose en pérdidas o ganancias. 3. Tamaño de las operaciones, posiciones. También estarás de acuerdo conmigo en que no es lo mismo abrir una operación de 0,01 lotes que de 0,50. Cuanto mayor sea el lotaje que usemos, mayor será el riesgo y viceversa. 4. Volatilidad. Dependiendo de las condiciones del mercado en el momento en que esté abierta nuestra operación, pueden ocurrir ciertos eventos que modifiquen significativamente la velocidad en la que se mueve la cotización del precio del activo. Estamos hablando aquí de las noticias de alto impacto, falta de liquidez o simplemente la apertura del mercado donde la volatilidad aumenta considerablemente durante los primeros compases del baile. Cuando la volatilidad es mayor, el riesgo que estamos asumiendo también es mayor. Hay más incertidumbre y en cuestión de segundos la operación podría ir en nuestra contra de forma violenta. 5. Duración de las operaciones. Por último, es evidente que cuanto más tiempo estemos expuestos al mercado, mayor será la probabilidad de riesgo. Es más, se suele decir que más tiempo dentro del mercado significa mayor probabilidad de que una operación que esté en positivo se nos vuelva en contra. Estos son todos los factores que intervienen a la hora de medir el riesgo en DarwinX y DarwinX0. Y todo ello a través del deleverage, un concepto de apalancamiento propio de DarwinX que no nos vamos a detener a explicar en este vídeo por su complejidad. Pero si veo suficiente interés en comentarios, me gustas y demás, puede ser que lo traigamos al canal.
En cualquier caso, al margen de la ventaja estadística que explotes para hacer trading, da igual si usa más o menos operaciones, más o menos apalancamiento, más o menos tiempo dentro del mercado, lo importante es medir y hacer backtesting, analizar el comportamiento de la estrategia con respecto a cómo la replica el motor de gestión de riesgo en nuestro Darwin y en base a eso, decidir si adaptarla en mayor o menor medida para optimizar los resultados del Darwin que, al fin y al cabo, es lo que importa aquí. Bien, la gran pregunta, ¿qué he hecho yo para subir mi multiplicador? Simple, reducir las operaciones diarias. El stop loss de las operaciones ha seguido siendo el mismo, el tamaño de las posiciones ha seguido siendo el mismo, la volatilidad del mercado, más o menos, ha seguido siendo la misma, operando siempre en la apertura de la sesión de Nueva York, e igualmente, la duración de las operaciones tampoco han cambiado. Entiende que siempre hay una mínima varianza en cada uno de estos elementos cada día de operativa, pero los cambios no han sido significativos. Por si alguno se lo pregunta, para disminuir el multiplicador solo tendrás que hacer el proceso inverso. En lugar de disminuir estos elementos, deberías aumentarlos. Podrías hacer más operaciones, aumentar la distancia de tus stop loss, mayor tamaño de las posiciones, etc. Pero hazlo siempre de forma paulatina, poco a poco, con moderación, puesto que resulta mucho más fácil bajar el multiplicador que subirlo. Volviendo a mi libro, lamentablemente no tengo captura de pantalla de la media de operaciones diarias cuando mi multiplicador estaba en un por 19,21, pero sí que recuerdo que eran alrededor de unas 4,20 más o menos. Actualmente están, como puedes ver en pantalla, en 3,49 operaciones de media al día. Esto ha hecho que el multiplicador de buenas a primeras subiese desde los 19,21 a los 23. Sin embargo, ayer mismo, después de la sesión de trading, pasó esto. Siguió subiendo hasta los 24,05. ¿Por qué? Pues porque la ventana de 45 días sigue moviéndose hacia adelante tomando datos cada vez más actualizados de la estrategia y en mi caso, desde que decidiera subir el multiplicador he ido disminuyendo el riesgo paulatinamente. De modo que me atrevería a decir que seguirá subiendo poco a poco hasta que se estabilice según el nuevo nivel de riesgo que decida asumir cuando deje de disminuirlo. Pero eso lo iremos viendo con el tiempo. Mientras llega o no ese momento, deberías centrarte en lo que verdaderamente importa en Darwin X0 y para lo que todos vinimos aquí. Ascender a gol. Si quieres saber qué vamos a necesitar para eso, mira este vídeo. Nos vemos en el próximo.